Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Las expectativas de esta tensión comercial entre Estados Unidos con China y con muchos otros países, incluyendo a México. Para platicarnos de esto nos va a acompañar Antonio Fajer. Él es experto en finanzas y también es CEO de Pentafón. Ya, amigos, en materia de inversión, de mercados bursátiles, ¿cuál es el impacto que está teniendo para las inversiones, para los ahorros de corto, mediano y largo plazo, no solamente para las personas físicas, sino también para el sector empresarial? De esto vamos a platicar con Juan Carlos Morales, él es director de WMA, más de frente a la guerra comercial, puesto que se está viviendo entre Estados Unidos y China. No se lo pierdan. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en salud, dinero y amor. ¿Y cuáles son las expectativas para el sector empresarial y específicamente el patronal ante este entorno de incertidumbre por el tema comercial con Estados Unidos? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Juan José Sierra Álvarez. Él es presidente nacional de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muy buenas noches, Juan José, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad y buena noche a todo tu auditorio. Al contrario, muchas gracias a ti y platícanos cuáles son las perspectivas para el sector patronal durante este año en un entorno tan complicado. Sí, así es, Romino, un entorno de mucha inestabilidad como consecuencia de estas amenazas e imposición de aranceles que desde Coparmex rechazamos estas decisiones unilaterales porque rompen con un tratado de libre comercio, con reglas claras, con paneles de controversia, con beneficios para los tres países. Y esta imposición arancelaria, creo que es importante, es contraria al crecimiento económico y al empleo. Es decir, nos agarra mal parados en una desaceleración económica que se viene presentando en el país del segundo semestre del 2024 con una pérdida del empleo. Solo generamos en 2024 214,000 empleos formales. Solo generamos el 18% del empleo formal del país que se requiere, Romina, y son 1.2 millones de jóvenes los que accesan cada año al mercado laboral. Y yo te diría que nosotros como país, México creció en el 2023, que creció 3.1%, en el 2024 1.2%, y la perspectiva de crecimiento económico para este año 2025 es de tan solo 0.5%. Quiero platicarte y comentarte que tuvimos una rueda de prensa la semana pasada donde dimos los datos a conocer de Data Coparmex 2.0. Son las encuestas que realizamos a los socios de Coparmex en los 71 centros empresariales que tenemos en las 71 ciudades, y ahí nos contestaron los socios de Coparmex en el último cuatrimestre del 2024, antes del efecto Trump. Esto es importante decirlo. Antes del efecto Trump, el ánimo para invertir en nuestro país bajó 12.8 puntos porcentuales. Se situó en niveles de pandemia y nos contestaron los socios de Coparmex que era primero por la inseguridad, segundo lugar por la inestabilidad política y tercero por la falta de certidumbre jurídica en nuestro país. Creo que esto es importante. Nos toma estos aranceles impuestos por Estados Unidos en mal momento para el país, insisto, cuando los indicadores de la actividad económica vienen a la baja, y desde haber cerrado marzo como venía comportándose con estos indicadores económicos de la actividad económica a la baja, pues estaríamos en que en los últimos 2 trimestres con estos indicadores a la baja, pues prácticamente estaríamos en una recesión técnica, Romina. Oye, Juan José, ¿han planteado algún plan B de frente a esta situación que nos planteas por demás compleja para todos los mexicanos? Te saluda María Elena Vega. Sí, María Elena, mira, lo que nosotros decimos es que no nos podemos confiar. La inestabilidad va a persistir. Esta pausa que se hicieron a los aranceles a nivel mundial, y además con esta pausa, la diferenciación de aranceles para Canadá y México prácticamente no se dio. Hay que entender que fuimos de los más perjudicados, que esta inestabilidad va a continuar.
va a persistir, que tenemos que trabajar por un lado, muy de la mano, en la colaboración estrecha con el gobierno de Estados Unidos, en la renegociación que ya está de un nuevo tratado Estados Unidos, México y Canadá, que tenemos que atender de manera contundente y estratégica los temas que le interesan a Estados Unidos, que es las drogas, el fentanilo, la migración y la relación comercial con China. Y por otro lado, Marilena, es muy importante apostarle a la diversificación de los mercados, a ver qué países están invirtiendo en esta parte de la inversión extranjera directa de nuevas empresas, y ahí se asoma Alemania y ahí se asoma Japón. El hubiera no existe, pero imagínate que ya hubiéramos tenido este tratado de libre comercio tan anhelado con la Unión Europea. Creo que esto es fundamental, la diversificación, pero sobre todo apostar al mercado interno. Fíjate, el mercado interno es 10 veces mayor que la inversión extranjera directa. Es de el 19.6% de la inversión privada, ya quitándole el 2% de la inversión extranjera directa. Es 10 veces mayor. Creo que ahí está apostarle al mercado interno. Y otra cosa muy importante, la informalidad en el país es un freno a la economía. Tenemos que acompañar la informalidad para que se convierta en formal, porque ahí está estos trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación, de acceso a la salud, de acceso a una casa digna, pero además 4.790.000 MIPYMES en el país, que es el motor económico que genera el 64% del empleo, y 3 millones de esas 4.790.000, 3 millones son MIPYMES informales. Creo que ahí está, en el apostarle al mercado interno, en el ver también otros sectores como la industria sin chimenea, que es el turismo, que genera 8.6% del PIB y que no soporta más un sexenio más sin promoción el turismo en nuestro país, un sector que no ha sido nunca deficitario y que genera casi 3 millones de empleos formales. Creo que tenemos que hacer lo nuestro, porque tenemos que apostarle a trabajar en temas de seguridad, de certeza jurídica y de energía. Juan José, y este tema, por ejemplo, que mencionas, que es muy importante, el de la informalidad, tal parece que no hay ninguna propuesta específica o alguna alternativa, tanto para los que trabajan en la informalidad como para las micro y pequeñas empresas que igual también lo hacen. Hace unos meses, cuando platicábamos con tu antecesor, nos decía que había una sobreoferta de empleo y muchísimos puestos no se estaban cubriendo, y esto lo vimos en las calles, sobre todo en los comercios. ¿Cómo se encuentra en este momento la oferta y la demanda de empleos? Sí, mira, efectivamente, cuando recorremos el país, esta oferta de empleo está entre 1.2 y 1.4 millones de empleos que no están cubiertos a lo largo y ancho del país. Sobre todo nos damos cuenta en el sector turístico, que tiene que ver con hoteles, con restaurantes, efectivamente, y esto se sigue dando, esta oferta del empleo se sigue dando. Creo que es muy importante atender a la micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros estamos presentando un programa de atención a la micro, pequeña y mediana empresa. La mayoría de estas micro, pequeñas y medianas empresas son las socias, más del 90% son las socias de nuestros centros empresariales en las 71 ciudades donde tenemos estos centros empresariales, y sí creemos que es la gran deuda atender a la micro, pequeña y mediana empresa del país. Creo que ahí está el foco. Fíjate, de estas 1.790.000 MIPYMES formales, solo 1 millón es sujeta a crédito, y de ese millón que es sujeta a créditos, datos de la Asociación de Bancos de México, solo 254.000 están en los servicios de la banca. Y está comprobado que una MIPYME que tiene acceso al crédito, que tiene capacitación, que tiene incentivos, es 5 veces más productiva y genera 4 veces más empleos. Juan José, y en este sentido, una de las grandes problemáticas también en materia laboral es las personas, los inmigrantes que vienen de otro país y que buscan también empleo. ¿Qué están haciendo o qué está pasando? ¿Cómo está esta situación? Sí, mira, los datos que tenemos en los centros empresariales de la frontera, de nuestra frontera norte, no hay en este momento deportaciones masivas a nuestro país. Lo que está sucediendo, hay estas deportaciones programadas al AIFA, y en
en el AIFA sí hay una atención, información por parte del sector empresarial para que estos migrantes deportados de Estados Unidos puedan conocer de primera mano la oferta laboral de algunas empresas, y creo que esto es importante seguir ofertando a estos repatriados connacionales que regresan a nuestro país. Creo que esto es importante. Lo que sí estamos viendo en la frontera pues son aquellos migrantes que se quedaron prácticamente varados, es la información que tenemos ante la cancelación de los permisos por parte de Estados Unidos. Entonces, esta es la información que tenemos. Ya, pues todavía muchos retos. Ojalá que autoridades, iniciativa privada y por supuesto sociedad voltemos a ver este tema laboral patronal con muchísima mayor seriedad. Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, esperamos mantener comunicación abierta contigo. Por lo pronto te agradecemos esta charla el día de hoy. Gracias y buenas noches. Gracias, Romina y Marilena. Buenas noches, un abrazo. Seguimos por el Heraldo Radio con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Ya amigos, con esto de los aranceles, uno de los temas más ocurridos es diversificar mercados, diversificar países, para que México deje de pertenecer o de dependizar tanto de la economía estadounidense. ¿Qué tanto se puede a estas alturas? Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Antonio Fajer. Él es especialista y analista en finanzas. Muy buenas noches, Antonio, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo has estado? ¿Bien? Todo bien, Antonio, muchísimas gracias y con el gusto de saludarte. Y oye, este tema, diversificación de mercados, ¿qué tan fácil es en estos momentos? Bueno, mira, yo creo que es complicado el diversificarte en términos de exportación de los servicios o productos mexicanos a otros países. ¿Por qué? Porque en algunos casos nuestras economías no son complementarias, por ejemplo, con los mercados asiáticos. De hecho, somos más competidores. Y donde podemos ser complementarias, los mercados no son tan grandes, como es el caso de Latinoamérica. Entonces, si tú comparas la cantidad de transacciones que hacemos con Latinoamérica o el potencial de Latinoamérica solo con Estados Unidos, pues es una cantidad muy menor, ¿no? Entonces, en términos de mercados, la diversificación, aunque es factible, es bastante complicada. Me da la impresión de que la posibilidad que tenemos es la diversificación más de tipo de productos y sobre todo de servicios, que es un área que no hemos observado. ¿Y a qué me refiero? Estamos muy enfocados al concepto de nearshore, pero enfocado a la fabricación, enfocado a la manufactura. Y ahí creo que hay algunos problemas. Hay algunos problemas porque el componente que nosotros tenemos como una ventaja competitiva es la mano de obra. O sea, una que es disponible y dos que pues es mucho más barata en México que otros lados. El problema es que con la automatización de las fábricas, el componente de la mano de obra en el costo total ya no es tan importante como lo era antes. Entonces tienen que poner una balanza a que este inversionista que va a crear una planta y que son proyectos de muy largo plazo, que por un lado va a tener un ahorro en mano de obra, pero va a tener otra serie de costos obstáculos, y creo que esos son los que están pesando hoy más, independientemente de la guerra arancelaria que lo empeora, pero de todas maneras sin ella, pues ya venían de alguna manera sopesándolo, y tú lo ves en el último año, la cantidad de personas que se movieron de Asia a Estados Unidos fue casi de 500,000 y a México fueron menos de 10,000. Quiere decir que hubo mucho más fábricas que se construyeron o que se relocalizaron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pesan pues la seguridad jurídica, la seguridad física, la cantidad de energía, la posibilidad de energía verde, cosas que no estamos hoy teniendo. Dicho esto, hay una oportunidad en el mercado de servicios. ¿Por qué? Porque el mercado de servicios, y voy a hablar específicamente de servicios, por ejemplo, de centros de contacto, centros de atención, de back office, pues ahí sí, el componente de la mano de obra es el 60 o 70% del costo total. Y si te cuesta 1/3 en México contra Estados Unidos, pues es una gran oportunidad. Y a pesar de que tenemos un porcentaje muy chico de gente bilingüe o de gente con alto nivel de inglés, somos tantos, 130 millones, que por lo menos te vas a encontrar entre 10 y 15 millones de mexicanos con alto nivel de inglés que pueden dar servicio a Estados Unidos. Y ahí hay una oportunidad de exportación de servicios, de darle empleo a millones de personas bien pagado que no estamos explotando adecuadamente. Te pongo como ejemplo una economía como la colombiana, que es pues mucho menor que la economía mexicana, que tiene una población de 1/3, poquito más de 1/3 de la
población de México tiene 3 veces más personas dando servicio a Estados Unidos que nosotros. O sea, nosotros tenemos cerca de 300,000 personas solamente. Países como Filipinas tiene 1.5 millones, ya no digamos la India. Antonio, ahí está una gran oportunidad. Antonio, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y ya estás mencionando este tema de las oportunidades. ¿En qué sectores? Por ejemplo, hablaste de productos, no necesariamente de tener acuerdos comerciales, que ya nos tardamos mucho con el de la Unión Europea. Se está negociando desde por lo menos hace 5 años y no termina de cerrarse. Pero, ¿qué productos, qué sectores son los que tendrían el mayor potencial de crecimiento y hacia qué países? Mira, la respuesta, yo me enfoco más en la parte de servicios, que es donde conozco, y no hay duda de que nuestro mercado es Estados Unidos. O sea, no habría que enfocarse a otros países por muchas razones geográficas, por tamaño de mercado, etcétera. Hablando del sector de servicios, hay 3 grandes áreas de oportunidad para México. El primero, en tecnología. Hay una escasez importante en Estados Unidos de ingenieros y hay muchas empresas que están volteando a ver a México para generar sus centros de desarrollo, sus centros tecnológicos. Y eso es una gran oportunidad para mucha gente que está estudiando carreras técnicas en México. La segunda parte es centros de atención. Hay un gran movimiento, tú lo sabes, del mundo físico al mundo digital, en comercio electrónico, en banca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese gran crecimiento del mundo digital requiere una atención por centros de contacto. Llámale voz, llámale datos, no importa. Y ahí hay una gran oportunidad para atender a bancos, atender a los clientes de los bancos, a los clientes de las telefónicas, al sector salud de Estados Unidos y darle trabajo a millones de personas. Entonces, ahí hay otra gran área en cuanto a centro de atención. Y la tercera es en labores de back office, o sea, no hace sentido estar haciendo labores de contabilidad o ciertos reportes y cosas en Estados Unidos donde no hay gente que quiera hacerlo, y eso se puede hacer en México. Entonces podemos darle mucho empleo a muchas personas, bien pagado, y que esto no está sujeto a aranceles, porque todo se mueve a través de las redes de internet, las redes telefónicas, y por lo tanto no tenemos ese riesgo de que en el corto plazo puedan poner aranceles. Es ahí donde veo la oportunidad. Antonio, ¿y tenemos la regulación e incluso los estudios necesarios para hacer ese tipo de transacciones que planteas? Absolutamente, y además son muy rápidas. Digo, nosotros lo hacemos en la empresa, pero es muy rápido porque las regulaciones que tienes que cumplir es las que tienes que cumplir en Estados Unidos para dar cierto tipo de servicios. Pero generalmente tú lo que haces es darle ese servicio al banco que lo está haciendo y simplemente lo traslada. Y el traslado es 30 días, o sea, no tienes que tardarte años en permisos, años en construir plantas. Aquí en 30 días estás implementando campañas de cientos de personas y es simplemente cambiar la dirección de a dónde llegan las llamadas. Y es transparente si la llamada se genera en Estados Unidos y se contesta en México. No hay ninguna diferencia. Entonces, no hay ningún problema regulatorio que impida este desarrollo. Antonio, entonces, ¿cuál es la recomendación que le harías, por ejemplo, a las empresas? 3 recomendaciones básicas. Bien, mi recomendación más va hacia el sector público en conjunto con las empresas, en donde veamos esta oportunidad y hagamos un programa específico para promover estos servicios en Estados Unidos y que la gente voltee a ver y no se esté llevando todos esos puestos de trabajo a Asia o a Colombia o a Costa Rica y todo eso venga a México. Es una labor de promoción fundamentalmente y luego de capacitación, sobre todo en idioma inglés. Y nosotros como empresas es hacer campañas específicas y estrategias específicas para accesar a los mercados americanos. Interesante esto que nos comentas, es bien importante en estos momentos diversificarnos y buscar nuevas oportunidades de inversión. Muchísimas gracias a Antonio Fajer, él es experto en finanzas y CEO de Pentafon. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes, gusto saludarlos. Al contrario, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, Dinero y Amor por El Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos Salud, Dinero y Amor.
lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.